Hoy vamos a estar estudiando el capítulo 14 de Romanos, desde el versículo 1 hasta el versículo 6 del capítulo 15. Una porción de la escritura que nos habla de la relación entre los débiles y los fuertes dentro de la iglesia. ¿Y por qué creemos que el tema o punto de partida para estudiar este pasaje es la relación de los débiles y los fuertes? Porque constantemente en el pasaje vamos a estar viendo que Pablo está dirigiéndose indistintamente tanto a unos como a otros de estos dos grupos de creyentes dentro de la iglesia. Así que este puede ser un tema muy apropiado para comenzar a estudiar con nuestro método PRO este pasaje de las escrituras. Partiendo de ahí, la relación entre débiles y los fuertes, surgen muchas preguntas que podemos hacernos. Una de las preguntas que nos podemos hacer, por ejemplo, es ¿quiénes son los fuertes dentro en esta porción de las escrituras? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los débiles? ¿Cómo se comportan? ¿Cómo se comportan los fuertes? ¿Cómo se comportan los débiles? ¿Qué es lo que ellos deben hacer? ¿Por qué deben comportarse de la manera en que deben comportarse? Son preguntas que nosotros nos podemos hacer y que nos van a ayudar pues a entender, a enriquecer nuestra comprensión del pasaje. Por ejemplo, si nos preguntamos quiénes son los fuertes, nos vamos a dar cuenta rápidamente que son personas que pueden comer de todo, lo dice el versículo 2. Y obviamente tiene que ver con el contexto y el problema que ellos están tratando ahí. Ya eso requiere que tú como estudiante de la Biblia, pues indagues después, al pensar en la razón del pasaje, un poquito más y puedas profundizar en cuál es el conflicto desde el punto de vista circunstancial que ellos están enfrentando, de por qué precisamente tienen esta dificultad. Entonces, esos son los hermanos fuertes, hermanos que no tienen problema en tener o alimentarse o comer carne, precisamente acá, y a diferencia de los otros hermanos de los que la Biblia llama aquí los débiles. Los débiles son hermanos que por el contrario no comen de todo. El versículo 2, el débil come legumbres. Y nos dice el versículo 5 que hacen diferencia entre día y día, a diferencia del fuerte, que es alguien que juzga iguales todos los días. A lo cual Pablo dice que cada uno debe estar pues convencido en su propia mente. Ahora, ¿qué es lo que estaba haciendo? ¿Qué estaban haciendo los hermanos fuertes y qué era lo que estaban haciendo los hermanos débiles? Los hermanos fuertes estaban menospreciando a los hermanos débiles. Mire cómo dice el versículo 3, el que come no menosprecia al que no come. Ellos estaban menospreciando a los hermanos que no tenían el entendimiento, el conocimiento que ellos tenían y la fortaleza de conciencia para comer ciertas cosas que los demás no comían. Estaban contristando a sus hermanos con lo que comían, versículo 15. Pero si por causa de la comida de tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Ellos estaban entristeciendo a sus hermanos por la manera en que estaban viviendo, la manera que se estaban comportando, y hacían tropezar a otros con lo que comían. No destruyas, dice el versículo 20, la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que comen. Ahora, ¿qué hacían los hermanos débiles? Porque no eran unos santurrones los hermanos débiles. Los hermanos débiles estaban juzgando a los hermanos fuertes por la manera en que estos fuertes vivían. Dice que el que no come no juzgue al que come, porque Dios la ha recibido. Ellos estaban juzgando a estos hermanos fuertes. Versículo 10 también nos enseña por qué juzgas a tu hermano. ¿Por qué juzgas a tu hermano? Pablo se está refiriendo tanto a uno como al otro. ¿Por qué juzgas? Esos son los hermanos débiles que están juzgando a los hermanos fuertes.
Y dice, y tú también, ¿por qué menosprecias? Esos son los hermanos fuertes que están juzgando a los débiles. Ahora, Pablo también no solamente nos enseña quiénes son ellos y qué estaban haciendo, sino que los exhorta tanto a unos como a otros en lo que deben hacer, en cómo deben comportarse. Al hermano fuerte comienza diciéndole en el versículo 1 que debe recibir al hermano débil en la fe, no para contender sobre opiniones. No debe recibirlo para estar discutiendo, tratando de convencerle de la manera en que él piensa y en cómo vive. Simplemente recibirlo. No lo debe menospreciar. No menosprecie, versículo 3, no menosprecie el que come al que no come. No deben despreciar, no deben menospreciar a los hermanos que no piensan como ellos. Deben tener cuidado de que por su táctica, en este caso, por la manera en que comen, las cosas que se permiten hacer en su libertad, pues que no vaya a perderse el hermano porque en Cristo murió. No vaya a ser afectado, no vaya a ser dañado, lo dice el versículo 15. Si por causa de la comida de tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel, porque en Cristo murió. Deben cuidarse de eso. Deben evitar que su bien sea vituperado. Versículo 16. No sea pues vituperado vuestro bien, que su buen comportarse no sea pues vituperado por los demás. Tú te preguntas, bueno, ¿qué es vituperado? Una de las cosas que hemos enseñado en el método PRO es que busques otras versiones que te ayuden a entender, y mira esta versión, un lenguaje más actual que dice: no den pues lugar a que se diga que el bien que hacen es malo. Eso es algo que te puede ayudar mucho a entender los pasajes de las Escrituras. Deben seguir lo que contribuye a la mutua edificación. Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Versículo 19. No deben destruir la obra de Dios por la comida. Versículo 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Deben tener su fe, su confianza para con ellos. Versículo 22. Dice: tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Y deben soportar la flaqueza de los débiles y no agradarse de ellos mismos. Capítulo 15, versículo 1. Los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Eso es lo que deben hacer los fuertes. Los débiles pues deben dejar de juzgar a los hermanos fuertes. Versículo 3. No juzgar al hermano fuerte. Deben evitar ese tipo de actitudes. Y hay varias razones en el pasaje para que tanto unos como otros se comporten de la manera en que se comportan. Por ejemplo, para el hermano débil no juzgar al hermano fuerte tiene que ver con el hecho de que no le pertenece, de que Cristo lo ha recibido. Tú lo puedes ver en el versículo 3. No juzgue porque Dios le ha recibido. También en el versículo 7 y 8 se nos recuerda que si vivimos, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Tú lo puedes ver en los versículos 7 al 8. En el versículo 9 vemos que Cristo murió, resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los vivos. En el versículo 10 se nos recuerda que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Los fuertes, los débiles, todos vamos a comparecer ahí. En el caso de los fuertes, una de las cosas que se les recuerda es que Cristo murió, versículo 15, por ese hermano débil. Y él, con su conducta, no debe afectar, no debe dañar, no debe obstaculizar la vida de ese hermano débil, porque en Cristo murió. También que el reino de Dios no trata de comida ni bebida, sino de justicia, de paz y de gozo en el Espíritu
santo. El fuerte sirve a Cristo. Si sirve a Cristo en este tipo de comportamiento, versículo 18, agrada a Dios. Él tiene que pensar que él está agradando a Dios si él vive de esta manera. Y también, pues, es bueno abstenerse de ciertas cosas si eso va a ayudar a un hermano. Obviamente, el pasaje tiene muchas más razones que darle al fuerte en su trato con el débil, pero no deja al débil sin su responsabilidad de comportarse de una manera también consecuente con el otro. Yo creo que al final, algo importante en todo el pasaje y lo que voy viendo a través de la observación y de estar recopilando toda esta información, es que Pablo está interesado en que ellos pues limen las asperezas, aprendan a comportarse entre ellos, a vivir de una manera saludable, de una manera pacífica, edificándose unos a otros, amándose unos a otros, poniendo a Cristo, poniendo el Evangelio en el centro de sus vidas, buscando, como dice el versículo 19, siguiendo lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y eso yo creo que es sumamente importante. Deben buscar, deben seguir lo que contribuye a la mutua edificación. Me gusta mucho cómo termina esta porción en el versículo 6 del capítulo 15. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo, por tanto, que el punto de este pasaje es que en la iglesia tanto los fuertes como los débiles deben buscar estar en armonía, entendiendo que le pertenecen a Dios y a Él darán cuenta. De modo que la razón de Pablo en este pasaje, la razón por la cual escribe, es para animar a los creyentes a que, a pesar de sus diferencias en cuestiones no esenciales, porque estamos hablando de cuestiones no esenciales, no estamos hablando de doctrinas, de principios centrales de la fe cristiana, son cosas no esenciales. En esas cosas busquen estar en paz para que juntos puedan glorificar a Dios. Y entendiendo eso, puedo estar mejor equipado para ir a la orden del pasaje. Y pensando en la orden del pasaje, puedo ver que el pasaje es muy rico en enseñarnos cómo el Evangelio impacta nuestra manera de vivir a la luz de este texto. Recordarnos cómo Cristo murió y resucitó para ser nuestro Señor, el de todos, que vamos a comparecer ante Él, que Él murió tanto por el débil como por el fuerte. Nosotros no deberíamos hacer nada que destruya a aquellos por quien Cristo murió. Debemos servir a Cristo, debemos honrarle a Él. Y una de las maneras en que nosotros vamos a hacer que agrada a Dios es para el débil, no juzgando a aquel por quien Cristo murió, pero para el fuerte, no comportarse de una manera que vaya a destruir, a dañar a ese hermano débil. Entonces, hay muchas enseñanzas para nosotros. Y creo que en cierto sentido, un pasaje que nos confronta mucho, porque muchas veces nosotros hemos juzgado a los que ejercen su libertad de manera diferente a cómo la ejercemos nosotros, y juzgamos a ese hermano sin el derecho de hacerlo porque él es siervo de Cristo, le pertenece al Señor. Pero en ocasiones hemos estado en el lado de los fuertes, buscando agradarnos más a nosotros que a otros, y hemos usado esa libertad, nuestra libertad, sin tener en cuenta cómo daña a los demás. Y no se trata de que no podamos disfrutar de nuestra libertad que tenemos en Cristo, sino de cómo lo hacemos. Y no debemos hacerlo de una manera en la que restreguemos esa libertad en la cara de otros que muchas veces no es que no quieran que nosotros disfrutemos de la libertad, es que nuestra libertad puede afectar en muchos sentidos, porque no es tan simple como parece. Entonces hay muchas enseñanzas, mucha instrucción en este pasaje. Cuando nosotros estamos en el lado de los fuertes, debemos recibir a los hermanos débiles, no debemos buscar la contienda con los hermanos que no son como nosotros, que no tienen un entendimiento de ciertas cosas como el que tenemos nosotros,
No debemos menospreciar ni juzgar, cualquiera que sea el caso, los que no piensan igual que yo en esas cosas no esenciales. Debo cuidar de no estar poniendo tropiezos o caídas a otros y sobre todas las cosas buscar lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Si yo voy a ejercer mi libertad, voy a ejercerla de una manera en la que no me condene por lo que estoy haciendo y debo hacerlo ante Dios. Considerado, debo ser muy considerado con los que no piensan como yo. El punto o la gran enseñanza para nuestras vidas en este pasaje es buscar la mutua edificación. No corras para salir de una iglesia, para irte porque haya personas que no piensan como tú. Aprende a vivir en armonía. Aprende a disfrutar de la compañía de tus hermanos. Ama a tus hermanos. Van a haber hermanos que van a vivir de una manera que puede ser muchas veces chocante a nosotros, pero que no están pecando contra el Señor. Respeta su libertad. Ámales, no les juzgues. Pero tú, que tienes entendimiento de ciertas cosas, que disfrutas de tu libertad de manera que otros, por múltiples razones, no pueden llegar a ese punto, pues no menosprecies a los demás. No restrigues en la cara de otros la manera en que vives esa libertad. Busquemos todos la mutua edificación. Creo que ese es el llamado que nos está haciendo Romanos, capítulo 14, del versículo 1 al versículo 6 del capítulo 15. Continúa profundizando en las escrituras. Te animo a que por ti mismo escudriñes este pasaje y que encuentres muchas cosas más a las que yo pude encontrar en este breve estudio. Que Dios te bendiga mucho.